mandar a alguien de manera legal, dar a una persona autorización a otra para que obre en representación de en algún asunto. Vamos a mirar primero un preámbulo antes de entrar a lo que es la cita de hoy. ¿Por qué es importante delegar? ¿Por qué es importante delegar? Dice que es importante delegar porque es capacitar a los colaboradores, es capacitar a esas personas que van a estar con nosotros en ese camino para que cuando esté la ausencia de este líder pueda hacer el trabajo correctamente, se pueda desempeñar y puede estar tranquilo esta persona. También dice que disminuye la presión del trabajo y aumenta la motivación de los colaboradores. Permite que los colaboradores desarrollen nuevas habilidades y conocimientos. Esa es la importancia de el delegar. Dice que cualquiera que sea la razón de no querer delegar, el resultado es una sola. ¿Y es cuál? Una mala gestión. Cuando un líder delega, cuando un líder delega, obtiene algunos beneficios que los vamos a ver. Uno de ellos es la eficiencia. ¿Esa eficiencia a qué corresponde? Para los que tienen las tareas que son esas tareas que van a ser bien ejecutadas, van a ser bien desarrolladas. Y va a ser seleccionado un equipo de personas que se van a preparar. Es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Nos están preparando para que cuando estemos haciendo esas tareas, las hagamos bien. Otro punto es mejorar el enfoque. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros delegamos parte del trabajo, sabemos que esas tareas realmente van a ser correspondientes y van a ser más que productivas. Vemos también que ayuda a desarrollar la capacidad y las cualidades de un liderazgo. Eso es lo que estamos mirando nosotros ahorita. Cada uno estamos mirando qué capacidades y qué cualidades tenemos cada uno de nosotros. Es responsable también de tener un mayor conocimiento, que es lo que estamos haciendo ahorita estudiando, y permite capacitar a los colaboradores. Tenemos 3 objetivos en lo que es el poder delegar. Uno es reducir la carga, otro es aumentar la eficiencia en todos los enlaces y el otro es aumentar la motivación. También tenemos 4 razones importantes de qué nos impide también delegar. Y dice que por muchas veces que nos cuestionen de saber cómo se hace a lo largo, es saber por qué no se hace. Y una de esas razones que nos impide delegar es la cuestión del ego. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Aunque dice que el ego es un nivel que tenemos que tener todos, pero no siempre lo utilizamos a nuestro favor. Y esto nos lleva a ocasiones a creer que somos indispensables, que somos imprescindibles, a pensar de lo que hacemos y lo hacemos nosotros demasiadamente bien. Y ahí es cuando viene la pregunta que es del común y dice, y esta es la razón por la que muchos a veces mantenemos estos desacertadas afirmaciones que dice, si quiero que se haga bien, tengo que hacerlo yo mismo. También vemos otra razón que no damos para delegar, que nos impide delegar, es la desconfianza. Esta desconfianza es otro motivo que no hacemos para nosotros delegar. Y a veces no confiamos en las personas, no confiamos en esas personas que trabajen y que cumplan con el mismo profesionalismo que nosotros tenemos, que no vayan a hacer las tareas como nosotros las hacemos. Y es esa falta de confianza que tenemos hacia las demás personas. Eso es lo que nos lleva a que queramos que la tarea, se cumpla con unos parámetros concretos que nosotros decimos, que nosotros hacemos, y resultamos haciéndolo nosotros mismos porque vemos que las otras personas no las hacen. Otro punto que nos impide delegar es la percepción del coste. Esto nos quiere decir que una persona, quien pasamos a delegar, no está preparada para ejecutarla. Siempre la vamos a menospreciar. Y dice que es difícilmente que tengamos unos resultados positivos con esta persona. Pensar que no va a salir todo bien, pensar que realmente no va a ser nada rentable. Otro punto que no nos deja impedir delegar es el miedo. Ese miedo que muchas personas tienen y es que dice que
otros pueden ser capaces y de pronto pueden ser mejores que nosotros. Y por ese miedo nosotros no le delegamos. Pero vemos que Jesús fue un líder que supo delegar. A lo largo de su ministerio, Jesús delegó deberes tanto menores como mayores. Delegó la tarea de preparar la Pascua, delegó la comisión al Evangelio. El Señor delegó no solo la responsabilidad, sino también la autoridad. Pero Cristo también pide cuentas. Y eso lo vemos en Mateo 25, del 14 al 30. Ahora sí vamos a entrar a lo que, ya con este contexto que yo ya les dije de la importancia de delegar, vamos a empezar con el versículo que el pastor nos dijo al principio. Y lo leemos en Hechos 6, del 2 al 3, que dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, entre vosotros y 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quien encarguemos de este trabajo. Aquí podemos entender este versículo de dos formas. Uno es de que la persona que predica es únicamente para predicar, pero no puede servir, que eso es algo erróneo. Aquí este versículo lo que nos quiere decir es que vamos a mirar las diferentes, está basado en los diferentes dones que tiene cada persona, lo que estaba diciendo el pastor. Y vemos que lo que es la predicación y el servicio están al mismo nivel. Si nos acordamos, cuando nosotros, pues yo que he trabajado en el servicio por muchos años, tenemos ese pasaje cuando el Señor a lavarle los pies a sus discípulos. Entonces, tanto como la predicación como el servicio están al mismo nivel. Vemos también lo que dice que en el día que Moisés se convirtió en líder. Bueno, dice en Éxodo 18, del 17 al 27, dice: Jetro introduce este principio a Moisés. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerá del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo. Esto lo vemos mucho en lo que es en las personas que no delegan, que se cargan y todo lo quieren hacer ellos. Entonces va a llegar un momento en que se va a cansar y no va a poder ejercer el trabajo que tiene que hacer. Vemos que este principio de Jetro es uno de los desafíos más importantes del liderato de la iglesia, y es el de equipar y animar a los cristianos para que puedan participar en la obra de su ministerio. Eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Vemos que Moisés tenía una sinceridad en su corazón cuando se sentaba delante de las personas del pueblo como juez de Israel. Pero como dijo Jetro aquí al principio, dice, le dice el suegro, observó detenidamente lo equivocado de lo que Moisés hacía y lo cuestionó. ¿Qué es lo que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Jetro le dice: no está bien no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y tu familia. Aquí vemos también que este pueblo, vemos que el trabajo es demasiado, y Jetro lo que le quiere decir a Moisés es que dentro de su sabiduría que tenía él, le dice, aunque él no era israelita, tuvo la capacidad de enseñarle a Moisés. Jetro fue un pastor de ovejas y un sacerdote. Posiblemente fue bueno resolviendo problemas y un gran organizador que le dio consejos muy atinados y prácticos a Moisés acerca de cómo cumplir el papel de líder, que eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy, sin llegar a cansarse, que eso es lo más importante de lo que es delegar. Jetro también ofrece un excelente ejemplo cuando pide ayuda de afuera, que esto a veces se nos dificulta mucho, y es el pedir esa ayuda, ¿no? Muchas veces nosotros no lo queremos hacer y siempre lo queremos hacer es en nuestras fuerzas. Y eso también nos hace verlo, nos lo hace ver Jetro, de que pedir ayuda es algo muy importante. Vemos también aquí lo que son los 7 cambios que hizo Moisés para convertirse en líder.
Entonces, el primero, se convirtió en hombre de oración. Vemos en el versículo 19 de Éxodo 18 que dice, oye, ahora mi voz y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete a los asuntos de Dios. La oración es algo que es muy importante y siempre lo hemos venido hablando y siempre el pastor nos lo ha hecho aquí en varias ocasiones, de que la oración es la fuente del poder que nosotros tenemos. La oración, como dice Santiago 5:16, la oración del justo es poderosa y eficaz. En el segundo punto nos dice que se comprometió a la comunicación. La comunicación es algo que es también algo muy importante y nosotros lo vemos en dos formas. Muchas veces decimos que la comunicación es únicamente el don de hablar, pero realmente el objetivo de la comunicación es saber escuchar. Dice en el versículo 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. En el tercer punto vamos a mostrar, él dice, le mostró la visión. Yo creo que todo el mundo tenemos que tener una misión y una visión. Nosotros aquí en la iglesia tenemos la visión y la misión que la vemos al principio de aquí cuando entramos. Y aquí vemos 4 elementos básicos que son los valores, el propósito, la misión y la imagen. Y dice aquí en el versículo 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. En el cuarto punto vemos el desarrollo de un plan. Como dice la palabra de Dios, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y por donde han de hacer. Lo que han de hacer, perdón. Okay. Les vuelvo a repetir, desarrollo un plan, perdón. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino de donde deben andar y lo que han de hacer. El quinto punto es seleccionó y entrenó a los líderes. Aquí la selección, eso es lo que estamos haciendo y lo que yo les había hablado al principio de lo de la importancia de delegar. Cuando uno empieza a tener esas personas y a capacitarlas para que cuando falte el líder en algún día, esta persona, este colaborador pueda responder la tarea que se le encomendó. Y dice en el versículo 21, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Eso es algo muy importante que yo, como lo decía al principio de lo de la importancia de delegar, es seleccionar esas personas y eso es lo que está haciendo ahorita el pastor con este curso, nos está seleccionando a nosotros para poder representar. El sexto punto, señora. El 5 es, él seleccionó. Entonces, ok. Y además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Perfecto. Seguimos con el sexto punto. Dice, los envió a servir, basado en sus dones, que es lo que estábamos hablando sobre el versículo de Hechos, que es el de servir. Pues yo me identifico mucho porque ese es el ministerio que he ejercido por muchos años y pues con ese es el que me identifico, que es el de servir. Y a veces, cuando yo estaba leyendo este versículo, a veces cuando uno dice el de servir, yo me acuerdo que cuando uno llamaba a gente, por ejemplo, a colaborarnos como mujeres, mucha gente decía, es que servir es como limpiar, yo no estoy para eso, pero realmente yo creo que es el primer ministerio que todos tenemos que pasar por la iglesia, porque realmente ahí es donde
donde vemos la humildad y es el servicio verdadero, ¿no? Hacia el Señor. Sí, como les había dicho anteriormente, que él fue el que vino, él vino a servir y no a que lo sirvieran. Entonces dice que los envió a servir basados en sus dones. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y ellos juzgarán todo asunto pequeño. En el séptimo punto vemos, él solamente hizo lo que ellos no podían hacer y todo asunto grave lo traerán a ti. Vemos que en el versículo 23, el resultado del cambio hecho por Moisés, fuerzas para él y paz para las personas. Dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostener y también todo este pueblo irá en paz en su lugar. Para concluir este punto que me tocó a mí, podemos decir que un líder es grande, no por su poder, sino por su habilidad para confiar, delegar y autorizar a otros. El éxito sin sucesores es un fracaso. La responsabilidad del obrero es realizar el trabajo. La responsabilidad del líder es desarrollar a otros para que hagan el trabajo. Finalmente, como lo estábamos hablando y como el pastor abrió este punto, dice que el propio Jethro da la mejor razón para para llevar todos estos principios de fortalecimiento cuando dijo, puntos suspensivos, y si Dios te lo mandare. Gracias. Doy paso a mi hermana Raquel. Muy buenos días, mis hermanos. A mí me corresponde de ministro a líder. Entonces, como ya Dianita nos ha comentado bastante, ahora vamos a mirar realmente qué es un ministro y el líder. A veces creemos que esa persona tiene que hacerlo todo, pero hay... Dice, el ministro sirve a las personas, el líder también sirve a las personas, pero vamos a notar algunas diferencias. La meta es directamente suplir las necesidades de las personas. La meta es dar autoridad a otras personas, las del líder. El ministro tiene su satisfacción al hacer el trabajo de él. El líder tiene su satisfacción al capacitar a otros para hacer el trabajo. El cuarto dice, se pone a la defensiva. El ministro se pone a la defensiva para sobrevivir. O sea, él cree que sabe todo, ¿verdad? Que está muy bien preparado. El líder se pone a la ofensiva para progresar. O sea, a veces se colocan impedimentos, ¿cierto? Dices, no, pero qué tenaz es un domingo tener que madrugar a la iglesia para aprender algo, ¿cierto? O sea, ahorita porque igual si recordamos empezamos un buen grupo y a veces como que nos vamos desanimando, pero es tratar de que estos impedimentos dejarlos a un lado, ¿verdad? El ministro reacciona a las necesidades que surgen a cada momento. El líder crea oportunidades para ser mentor a otros. O sea, él sigue su trabajo, sigue trabajando con las personas que le corresponden. El ministro se enfoca en las necesidades inmediatas, o sea, él soluciona pronto, ¿verdad? El líder, su enfoque es a largo plazo, o sea, va preparando poco a poco. El ministro pastorea a otro y el líder capacita a otro. Entonces, si podemos mirar en nuestro pastor, él nos... Gracias, mis hermanas, por ayudarme. Pero sí, tenemos un buen ministro, un muy buen líder. Bueno, dice que, ¿por qué los líderes pastores fallan en desarrollar personas? Se dan cuenta que capacitar a otros es trabajo pesado. Realmente
Estos puntos son muy importantes porque acá el Señor nos está hablando es a cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque a veces ponemos mucho impedimento, a veces decimos, uy, no, sí, pastor, yo voy para las que sean, o mi líder, aquí estamos, pero va pasando el tiempo y vamos como bajándonos un poquito. Son inseguros o tienen una imagen pobre de sí mismos. Sienten que son únicos calificando el trabajo para el hacer el trabajo. No confían en otros. Eso ya nos decía Dianita. O sea, si no lo hago yo, lo que hagan los demás, todo queda mal. Pero siempre tenemos que dar oportunidades. Desarrollar a otros tomará energía, tiempo y cuidado en la planeación. Es una manera proactiva de liderar en vez de manera reactiva. Algo que quiero que quede en esta mañana en nuestras mentes es cómo Moisés escuchó a su suegro. ¿Cierto? Si no lo hubiera escuchado, hubiera perdido Moisés. Y es el ejemplo que estamos mirando para el liderazgo, ¿cierto? Porque si Moisés hubiera dicho, no, yo solo, yo esto, hubiera fallado. Pero él escuchó. Entonces, es lo importante de escuchar. El Señor les bendiga. Continúa mi hermana Yuri. Aprendamos a escuchar. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, vamos con el siguiente punto, que dice cómo seleccionamos a las personas a quienes podemos delegar trabajo. Este es bastante importante, como ya lo hemos venido mirando. Es que siento que no veo nada. ¿Lo puedo ver? Okay. Como lo hemos venido mirando, pues realmente también debemos tener como unas características específicas y la palabra nos da esas características específicas en las cuales cuando somos líderes y tenemos que delegar un trabajo, debemos tener presente. Entonces, acá nos habla de Hechos 6, 1 al 4. Nos dice que esto es algo muy importante, es una pregunta muy importante a la hora de poder delegar personas que nos debemos hacer. Entonces podemos encontrar en la palabra, que creo que ya lo habíamos leído anteriormente, pero lo vamos a volver a leer. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces acá nos habla que realmente el buen liderazgo, como crece, ¿sí? Entonces necesita delegar ese trabajo. Un buen líder tiene capacidad y tiene también personas que le colaboren y que le ayuden. Acá nos dice que en la iglesia primitiva nadie votó para determinar la identidad de estas personas. O sea, el pueblo no decidió quiénes eran las personas o cómo tenían que ser las personas. Los apóstoles tenían cualidades específicas en mente para los líderes que querían y escogieron a hombres que. Entonces vamos a ver las cualidades que tenían que tener estos hombres. La primera, conocidos por su esfera de influencia. Entonces ellos les dijeron, buscad pues hermanos de entre vosotros, entre las mismas personas. La segunda, creyentes conocidos, es decir, que fueran hermanos, ¿sí? Que fueran personas que estuvieran en la misma sintonía de todos, ¿sí? Que no fueran personas de otro lado, sino los creyentes, efectivamente. Tercero, personas que pudieran servir en un equipo. Entonces, 7 varones. Entonces ellos dijeron la cantidad de personas que tenían que servir, que pues ellos consideraban que eran los que necesitaban, ¿no?
Cuarto, de confianza entre las personas. Entonces, ¿cómo tenían que ser? De buen testimonio, que también es muy importante, que pues el líder pueda tener ese discernimiento y que todos podamos tener ese discernimiento de poder encontrar una persona de buen testimonio. Quinta, con autoridad para la tarea. Ellos tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Sexto, competentes e inteligentes y tenían que tener sabiduría. Séptimo, tenían que ser responsables porque indicaron que a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, ellos tenían que tener realmente esa confianza de que esas personas que iban a hacer ese trabajo lo iban a hacer bien. Exacto. Entonces, bueno, seguimos con el siguiente punto, que habla de cómo desarrollamos a otros mientras delegamos el ministerio. Entonces, el primer punto dice, conózcase, familiarícese con las áreas fuertes que les delegan el trabajo. ¿Qué es importante de un líder? Es importante que el líder ya conozca cuál es la tarea para podérsela delegar a otro, precisamente porque el líder es el que finalmente lo va a guiar. Entonces, si yo como líder no conozco el trabajo, no conozco cómo es servir, no conozco, pues cómo voy a delegar y cómo voy a guiar a los que necesito que hagan ese trabajo. Segundo punto, conozca a la persona que desea desarrollar. Entonces, sus áreas fuertes y debilidades. Algo que tiene nuestro pastor y es que el Señor le da mucho discernimiento y claro, a veces Él nos lanza la guardia. Y muchas veces incluso nosotros no vemos nuestras habilidades y esas cosas fuertes y de pronto esas debilidades tal vez nosotros no las vemos, pero Dios pone otras personas para que esas personas sí las vean y de hecho nos ayuden a desarrollar o a fortalecer o esas debilidades pues fortalecerlas y esas fortalezas pues aumentarlas mucho más. El tercer punto, defina claramente lo que le asignará. Entonces, no deje ninguna duda, escríbalo. A mí me pasa algo y es que yo soy muy punto 1, punto 2, punto 3. Entonces me gusta tener como todo claro, porque a veces hay cosas que pueden quedar en el aire y pues es importante dejar todo muy claro, porque hay que entender que la persona probablemente, claramente no va a saber todo lo que yo ya sé. Entonces, pues lo que yo ya sé debo especificárselo de manera detallada. Cuarto, enseñe el porqué de la tarea. Déjelo saber por qué es importante, el propósito que realmente tiene esa tarea, ¿sí? El por qué la persona tiene que hacer, cuál es el propósito para que realmente esa persona también lo pueda desarrollar con ánimo. Quinto, analice con ellos su proceso de crecimiento sobre el camino. Dígales cómo crecerán, animarlos. Para mí esto es también poder animar a la persona, poder decirle, bueno, usted va a desarrollar esta tarea, pero realmente usted cómo va a crecer espiritualmente, en confianza, bueno, también, exacto, la autoestima, todo lo que pues realmente nos puede ayudar para desarrollar una tarea y pues nosotros poder crecer. Ay, me perdí. Pase tiempo de relación con ellos. Entonces, invierta tiempo en donde no esté hablando de trabajo. Qué lindo esto, ¿no? Poder realmente relacionarlos, que es lo que últimamente hemos venido hablando en la iglesia, poder tener relación. Esto es algo súper importante. Séptimo, permítales observar su ministerio. Déjelos observar y ser retroalimentados por usted. Entonces, pues lo que ya habíamos hablado, que el líder le ayude. Octavo, déles los recursos y la autoridad que necesiten. Provea los recursos para que hagan el trabajo. Entonces, los recursos son bastante importantes porque pues a veces hay personas que, como ya lo habíamos hablado, de pronto puede que lo delegue, pero todavía esa persona quiere seguir haciendo las cosas. De pronto el líder todavía quiere seguir haciendo las cosas, como ya lo habíamos hablado del ministro del líder, entonces pues no le permite, no le da como esa autoridad al delegado. Noveno, anímeles a que lleven un diario durante el proceso, ayúdeles a interpretar el proceso. Entonces, muy importante que la persona pueda tener ese discernimiento para interpretar pues, su proceso. Décimo, hágalos responsables por el ministerio, obtenga permiso
obtenga permiso para alinearlos. Entonces, lo que ya habíamos hablado, que esa persona sienta esa responsabilidad de que no el otro va a venir a hacer lo que pues yo tengo que hacer, sino que yo debo dar las cuentas, debo hacer las cosas, también responsabilizarme de esa tarea que voy a tener. 11. Deles la libertad para fallar. Comuníqueles que pueden aprender conforme avancen, ¿sí? Entonces, a veces, pues uno, bueno, no sé, a mí me ha pasado mucho, incluso en mi trabajo, que pues a veces como delegar una tarea es difícil, ¿sí? O sea, claramente el líder debe despojarse de eso, pero pues pienso que también es un proceso y para eso estamos acá, para poder aprender. Entonces a veces uno decir, bueno, que lo haga esta persona, pero yo lo haría mejor, yo lo haría de otra manera. Tal vez ella, ay, ¿por qué no lo hizo como yo lo haría? ¿Sí? Entonces, de alguna manera dejarlos que lo hagan y si se equivocan, pues es una manera de aprender y uno también poderlos guiar en cómo lo podrían hacer mejor, pero es importante dejar que se equivoquen. Y el número 12 dice, instruya y afirme con regularidad. Anímeles todo el camino conforme avance. Entonces, súper importante poder animar a las personas que tengamos en algún momento debajo de nosotros. Bueno, ya mi siguiente compañerita, creo que Rosita. Ah, Rosita. Sí. Delego a Rosita. Hermanos. Bueno, a mí me ha correspondido el tema ¿qué haría Jesús? Pues, de igual manera Jesús ya hizo, ya nos mostró el camino. Jesús lo primero que hizo pues fue enseñarnos, ¿cierto? En su ministerio, él tuvo prácticamente 3 años en los cuales mucha multitud le siguió, pero allí él tenía también un grupo específico en los cuales él se enfocó y a través de estos 12 primeros discípulos fue desarrollando su ministerio. ¿Qué es lo que hace el pastor acá? De pronto en la iglesia hay 200, 300 personas, pero él siempre va a tener un grupo específico para ir delegando funciones para que cada uno de nosotros cumplamos esa tarea. Entonces, pues en verdad tenemos una gran responsabilidad, como así Jesús también les dio autoridad y poder a sus discípulos, también el pastor pues nos la está dando a nosotros y él espera que también nosotros la cumplamos, ¿cierto? Bueno, entonces lo que primero que Jesús dice, les dio autoridad. Esa autoridad pues primeramente yo leía por acá en primera de Pedro dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Que si alguno ministra, lo haga conforme al poder que Dios le ha dado. Entonces no vamos nosotros a salir a llevar el evangelio y a inventarnos cosas que de pronto no están escritas ni autorizadas en la palabra, ni menos pues sí, por Dios, ¿cierto? Entonces también Jesús nos enseña dice que lo hagamos juntos, ¿cierto? Que lo hagamos juntos y en esta parte Él nos enseña pues primeramente a orar, a buscar el reino de Dios, ¿cierto? Y su justicia para que las demás cosas lleguen añadidas. Dice que entremos allí al aposento, al cuarto y cerremos la puerta para que tengamos ese respaldo de parte de Dios, ¿sí? También acá nos dice, tú haces mientras yo observo. Y en el Salmo 27 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Entonces, pues sí, a veces nosotros nos podemos sentir eh, como que, o sea, como que yo solo haciendo la obra, tal vez muchas veces el pastor se ha sentido así, ¿cierto? Pero la palabra de Dios nos da el poder, la sabiduría, la confianza, eso, la fortaleza, ¿cierto? Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en él. Porque, pues, ¿qué? Porque no estamos solos, ¿cierto? El Señor nos está observando a cada uno de nosotros lo que hacemos, ¿sí? Dice, evaluemos juntos, entonces también vemos aquí en Isaías 40:29, dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Entonces, sí, muchas veces tal vez nosotros evaluamos juntos, dice, estamos juntos en un grupo haciendo un trabajo, pero vemos como que unos van en coche
y el que trabaja es uno solo, ¿cierto? Entonces, bueno, pues el Señor dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas para que esa persona que está allí manejando el coche o llevando la guía, pues no desfallezca y todo el grupo perezca con él. Entonces también vemos aquí que tú lo haces mientras yo observo. También dice la palabra en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces, mira cómo el Señor nos dice, tú lo haces mientras yo observo, y el Señor, si nos ha delegado una función, Él no nos va a dejar solo. Él va a hacer que nosotros cumplimos esos anteriores propósitos de orar, de buscar la presencia del Espíritu Santo. El Señor nos va a seguir guiando, nos va a seguir dando esa fuerza, esa fortaleza. Aparte de eso, también dice en Isaías 40, en Romanos 12:12 dice, y gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que en ese proceso, en cualquier proceso que nosotros iniciemos en la vida, en cualquier visión o misión que tengamos, siempre van a haber tropiezos, siempre van a haber tal vez circunstancias que de pronto nos van a hacer como que voy a botar esto, ¿cierto? Voy a tirar la toalla. Pero el Señor nos dice ahí, gozaos en la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Pues la esperanza es que podamos cumplir la voluntad de Dios. Verdaderamente, pues esas personas que el Señor verdaderamente como escogió a esos discípulos, aún, pues muchas veces Él también se defraudó. Y tal vez quizás el pastor también de pronto se defraude con muchos de nosotros, ¿cierto? Dice, e invertí tanto tiempo, ¿y dónde están? ¿Cierto? Entonces sí, pero que no nos pase a nosotros. Dice, gozaos en la esperanza y sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Entonces, bueno, es más que todo nosotros como líderes tenemos que apoyar al pastor en la oración y por nosotros mismos. Bueno, esto es lo que haría Jesús. No. Buenos días, hermanas y hermanos. Entonces, nosotros veníamos acá. Entonces, primero la hermana Diana pues comenzó con el tema de delegar tareas, desarrollar personas. Luego la hermana Raquelita nos explicó la diferencia entre un ministro y un líder. Posteriormente, la hermana Yuri nos enseñó cómo debemos seleccionar a las personas y a quienes podemos delegar el trabajo. Luego Rosita habló de qué haría Jesús, el proceso del desarrollo. Nosotros primero vimos la diferencia entre un ministro y un líder. Entonces, aquí me corresponde este tema que es la verdad acerca de desarrollar a las personas. Entonces, aquí vamos a ver que cuando una persona es un líder, digamos, común y corriente del montón, digámoslo así, lo que va a hacer es una suma. Aquí vemos, dice, la adición se ve así, 1 más 1, 2. Va a duras penas a lograr formar a otro líder y esto puede significar el fracaso de una obra. Lo importante aquí es no ser un líder, digamos, común, sino un líder de líderes. Entonces, aquí vemos en este cuadro cómo estamos acá, cada uno de nosotros que va a formar líderes, los cuales van a llegar a formar líderes, muchos líderes potenciales, y de esta manera pues la obra no suma, sino que multiplica. Entonces aquí vamos a explicar las diferencias entre un líder de líderes y un líder de seguidores. Entonces hay que primero aclarar que hay dos tipos de líderes, líder de líderes y líder de seguidores. Entonces, aquí vemos 9 características o diferencias entre un líder de líderes y un líder de seguidores.
Entonces, primero el deseo. Entonces, aquí en el número 1, por favor, escriban deseo. Deseo. Los líderes que desarrollan seguidores necesitan ser necesitados. Digamos que un líder, digamos así, común y corriente, sí, está allí para cuando lo necesiten, digámoslo así. En cambio, un líder que desarrolla líderes, él espera formar personas que lo vayan a seguir, que continúen su obra el día que falte el líder de líderes. Entonces creo que esa es la diferencia. En segundo lugar está, en el número 2, por favor escriban enfoque. Los líderes que desarrollan seguidores se enfocan en las debilidades de las personas. Entonces de pronto ayuda a superar a la persona, que la persona cada vez sea mejor. En cambio, el líder que desarrolla líderes se enfoca en las áreas fuertes de las personas, digamos en las fortalezas, mientras el líder de seguidores, que desarrolla seguidores, se enfocan en las debilidades, en las falencias. Los líderes que desarrollan líderes se enfocan en las fortalezas, en desarrollar ese potencial que le descubrió a este líder o a este futuro líder. En tercer lugar tenemos, por favor escriban ahí, prioridades. Los líderes que desarrollan seguidores dedican sus esfuerzos a aquellos con la mayor necesidad. Entonces simplemente es un líder que va a satisfacer las necesidades que sin lugar a dudas pues son muy importantes de sus seguidores. En cambio los líderes, bueno, aquí escriben necesidad. Los líderes que desarrollan líderes dedican sus esfuerzos a los de mayor potencial. Por favor, escriban ahí en la rayita potencial. Entonces, vemos los líderes que desarrollan seguidores dedican sus esfuerzos a aquellos con la mayor necesidad. Simplemente satisface unas necesidades de los seguidores. En cambio, los líderes que desarrollan líderes dedican sus esfuerzos a los de mayor potencial. O sea, ve, digamos, tiene la visión de que ese líder va a ser puede llegar a superar al líder y puede continuar la obra por mucho tiempo. A largo plazo, correcto, un pensamiento a largo plazo. En el cuarto lugar, por favor, ahí escriban en la rayita, habilidades. Entonces tenemos los líderes que desarrollan seguidores son, escriban en la rayita, buenos líderes. Buenos líderes, son a duras penas buenos líderes. En cambio, los líderes que desarrollan líderes son grandes líderes. O sea, notan ahí la diferencia entre buenos y grandes. Los grandes pues ya se salen de lo común. ¿Sí? Un líder que desarrolla líderes pues es alguien excepcional. Bueno, entonces aquí le dejamos esos otros 5 puntos a mi hermana Solkin. Buenos días, hermanos. Entonces continuamos diligenciando la parte de desarrollando mientras delegamos el trabajo. Entonces, el quinto punto colocamos actitud. Entonces, los líderes que desarrollan seguidores se levantan ellos mismos. O sea, solamente piensan en ellos, en cómo van a realizar la obra y no miran en los demás. Y los líderes que desarrollan líderes levantan a otros para que se continúe la misión, ¿sí? O sea, que no llegue hasta el punto de ahí y ya, se acabó. Sino que siga progresivo y siga así, aumentando cada día más la misión. Sexto, tiempo. Líderes que desarrollan seguidores pasan tiempo con las personas, ¿sí? Entonces solamente es el tiempo y ya. Me tocó, miro que me toque la horita y listo, chao. Y los líderes que desarrollan líderes invierten tiempo en las personas. O sea que si lo llamaron a las 5 de la mañana, tengo este problema, no importa. Le contesta, así se demore 2 horas. Entonces de pronto el de los seguidores dicen no, a las 8 mi trabajo va hasta las 4 y me voy para la casa. De ahí no más. En cambio, los líderes que inviertan tiempo, ellos invierten
Tiempo en las personas. Exacto. Séptimo, expectativas. Líderes que desarrollan seguidores piden poco compromiso. Y líderes que desarrollan líderes piden mucho compromiso. Entonces ahí está donde nosotros nos vamos a colocar en la tarea de que nos vamos a exigir y vamos a estar en ese compromiso de pronto que nos coloque el pastor. ¿Sí? Octavo, liderazgo. Líderes que desarrollan seguidores lideran a todos por igual. Y líderes que desarrollan líderes lideran a cada persona diferente. Entonces, miren las cualidades, los dones que tiene cada persona y sus capacidades. 9, impacto. Líderes que desarrollan seguidores impactan esta generación. O sea, hasta ahí llega, no más. Y líderes que desarrollan líderes impactan la próxima generación. O sea, van más allá y que después hablen de ellos. Yo les había preparado una presentación, pues es cortica, es de lo mismo, pero es como un cuadrito diferencial y una gráfica donde se ve cómo es la multiplicación. Para que la coloquen, por favor. Laura, gracias. Ya. Listo, entonces aquí vemos cómo el líder está rodeado de personas y aquí vemos cómo la multiplicación se ve así. El líder da otros líderes y esos líderes, mira, líderes potenciales y así poquito a poco. O sea, esta gráfica es, o sea, habló a mí hartísimo. O sea, cómo me vi yo y así a mucha más gente. Y yo creo que así es como nos debemos de ver cada uno. Según la siguiente, por favor. Este es el cuadrito diferencial que les realicé, se ve como pequeño. Entonces, en una parte están los líderes seguidores y en la otra los líderes de líderes y la diferencia. Entonces, uno se desarrollan porque se necesitan ser necesitados y los otros quieren ser sucedidos, ¿sí? El enfoque, entonces, unos se enfocan en las debilidades de las personas y los otros se enfocan en las áreas fuertes de cada persona. Las prioridades, dedican los esfuerzos a aquellos que están como necesitados, ¿sí? Y los líderes de líderes en las personas que tienen varias potencial a ser más líderes. Las habilidades, son líderes buenos, los seguidores, pero son líderes grandes, los líderes de líderes. Siguiente. En la actitud, entonces, los líderes seguidores se levantan ellos mismos y los líderes de líderes levantan a otros. El tiempo que pasan con las personas, entonces, los seguidores apenas pasan el tiempo, o sea, lo que les toca, que era lo que les decía. Y el tiempo de los líderes de líderes es el que invierten, o sea, van más allá. Viene Solkin por acá con una bicicleta, llegando a las 5 de la mañana y entonces ora, y también llega entonces Richard Lara, y en algún momento hemos visto a la hermana Lilia Sea, y de pronto hemos visto también por allá a otro hermano que es Santiago Villamizar con su mamá, eventualmente, pero es importante orar, orar y orar, porque en la oración Dios nos va a orientar, porque la oración es por soltar lo que es tan humano nuestro y comenzar a mirar y contemplar la gloria de Dios. Hoy vamos a predicar un poco de la gloria de Dios y contemplar su plenitud y ver a Dios que se manifiesta y percibir que Dios le habla, que Dios dice. Eso es. Segundo punto es, se comprometió a la comunicación. Por eso es necesario, y aquí estamos comunicándonos, hablándonos unos a otros, ¿sí? La comunicación es indispensable para todo, para sea un líder o líder de líderes. La comunicación es indispensable. ¿Cómo la desarrollamos? Entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio de algo que pueda ser dado. ¿Quién podrá ser la persona que aquí me apoya? A ver,
para estar acá. A ver, hermana Leonor, usted es la persona que viene acá, la ha elegido el pastor, entonces usted hará lo que hace el pastor. Entonces, en este caso, usted va a ver lo que yo hago. Primero observa, porque eso fue lo que nos dijo la hermana Rosita. Primero observa lo que hace el pastor, ¿sí? No, primero observa. Primero tienes que observar. Entonces, otra vez. ¿Lo viste? Entonces, ahora ven y lo haces conmigo. No, usted se está adelantando. Ella se me está adelantando porque ella primero observa, después entonces hace conmigo. Ahora sí, vamos a hacer los dos, ¿cierto? Entonces, lo haces tú. Otra vez. Ok, muy bien, lo hiciste muy bien. Vamos al segundo punto. Ahora yo la veo a usted. ¿Cómo lo ven? Muy bien, ¿sí? Entonces, ahora yo traigo a otra persona, que es Yasmín, ¿sí? Pero en un momentico, pero que yo no le he dicho que se vaya, sométase, ¿sí? Ok, ahora ella va a observar lo que hace, ¿sí? Mi hermana, ¿sí? Lo observa, después lo hace juntos y así entonces es que se hace, digamos, inicialmente. Ok, correcto. Ok, ahí está haciendo y está observando mi hermana Yasmín lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Bien, entonces lo ha visto ya varias veces, supuestamente lo ha visto varias veces. Entonces ahora ambas lo hacen. Ok, entonces ahora, observo yo, como estoy acá, que no fue tan igual. Lo están haciendo, pero no es igual. Necesito entonces que mire más, coordine más. Entonces, para coordinar, Yasmín tiene que mirar, ¿sí? A Leo, porque ella es la que va dirigiendo. Mírela más. Háganlo otra vez. Entonces, para hacerlo mejor, aquí, en este caso, Yasmín tiene que observar mucho más lo que hace, ¿correcto? Bien, digamos que ya lo ha hecho. Entonces, de parte tuya, ahora sola lo hace. Ok, entonces yo vengo acá, muy bien, lo estás haciendo, hágalo con más alegría, hágalo con más entusiasmo, ¿sí? Muy bien, lo hiciste muy bien. Ahora sale ya, estamos los dos muy preparados los dos y traes a otro. Así es sucesivamente, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, ahora, esto tiene que ver con mucho, por ejemplo, el que enseña a barrer, ¿cierto? Mire cómo barro. Después entonces la otra persona barre y lo observa. Entonces, después la tercera lo está haciendo en un momentico. Yo así no lo hice, ¿sí? Yo la veo que usted de pronto no está, tiene que abrir más las piernas. Por ejemplo, a veces yo entendí que para uno trapear, tiene que tener un poquito más abiertas las piernas, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque uno es doctor o tiene tal cosa, a veces hay que hacer oficios allá se paga bien por los oficios y toca hacerlos con cosas grandes, ¿cierto? Y eso es lo que tiene que hacer. Entonces, recordemos eso, la comunicación es indispensable. La tercera es mostrar la visión, qué es lo que tiene que hacer, hacia dónde va. Y aquí estamos mostrando la visión en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, parejas. Estamos trabajando en la visión que tienen que hacer las parejas. Yo me estoy reuniendo eventualmente con ellos los jueves, que las dos parejas que están acá,
Carlos Rentería, Solkin, Jorge Contreras, la esposa, sí, Lady, estamos charlando, hablando para que ellos observen qué es lo que tienen que hacer. Hay un cuadernillo, como tienen el cuadernillo de comunicaciones, como tienen el cuadernillo que tiene que ver con jóvenes, como que tienen el cuadernillo que tiene que ver con compasión, lo que tiene que ver con misiones. Tienen ustedes el cuadernillo. Entonces ustedes son los que van a ir comenzando a entender. Ok, como ustedes pueden notar, estamos mirando la visión que es. Pero ¿cuál es la visión central de la iglesia? ¿Cuál es la visión central de la iglesia? ¿Cuál es? Ir y hacer ¿qué? Discípulos. A ver, ¿cuál es la visión central de la iglesia? Ir y hacer discípulos. Entonces hay que ganar, consolidar, discipular y enviar. Eso es lo que tenemos que hacer, que está colocado allá dentro de la visión. Entonces yo tengo que ganar. Ustedes también tienen que ganar. Tenemos que ganar. Consolidar a las personas, tenemos que discipularlas para enviarlas. Esto es lo que no está sucediendo en la iglesia. La iglesia se está acumulando gente en iglesias, templos grandísimos y les gusta una gran organización y les gusta la música, pero no les gusta ganar a nadie. ¿Sí? No les gusta ganar a nadie. Y lo que ha pasado, disculpa a las iglesias grandes, es que se han robado las ovejas de las iglesias pequeñas. ¿Por qué? Te lo voy a decir, se las han robado. ¿Por qué? Porque después algunos no quieren tener esfuerzos y es más rico, ¿sí? Estar en una silla más bonita, con buen aire acondicionada, que todos le hagan y que uno solamente recibe, recibe y recibe. Da unos aplausos y da una ofrenda y chao, ¿sí? Eso es lo que ha pasado con la iglesia. No somos ganadores, porque usted no se quiere colocar entonces aquí la situación de ser batallador, de ser persona que tiene que esforzarte, sino que no, las cosas no. Pastor, por favor, ¿qué le pasa? Si yo tengo esto, bueno, yo ahorita quiero predicarle sobre situaciones de hombres que han dado todo, ¿sí? Y por mujeres que han dado todo. En algún momento no sirve el que quiere estar medio tiempo con las cosas de Dios. Ahora, otro punto es la selección. Hay que seleccionar. Y entonces tenemos personas en alabanza, tenemos en mujeres, hemos seleccionado y estamos seleccionando y continuamente se estará seleccionando, ¿verdad? Ahora, lo otro los envió a servir, ¿sí? Basado en sus dones, que es esto lo que tiene que, como pastor, observar. En este momento, para mí, la persona más cercana es Richard Lara, ¿sí? La siguiente persona más cercana para mí es Mayra Noguera, ¿verdad? Y ya vienen otras personas que comienza a ser Felipe, que comienza a ser Alejo Camargo, que comienza a ser entonces los que están en parejas, lo que sí, Diana López, en fin, comienza uno a tener esa vivencia con ellos, ¿verdad? Entonces, esto es una parte importante. Miremos la otra que fue la enseñanza nuevamente que dice desarrollando a otros. Por favor, la podemos colocar. Y aquí esto es básico. Y si usted quiere en su negocio, si ya usted, digamos, no piense en cuestión de iglesia, no. Piense en cuestiones de negocio. Esto es lo que hace que alguien crezca muchísimo, ¿cierto? Primero viene el deseo, ¿cierto? Es decir, que líderes que desarrollan seguidores necesitan ser necesitados. Es decir, los líderes que desarrollan seguidores simplemente necesitan seguidores que estén acá, ¿sí? Mire, incluso lo tremendo que uno tiene en algún momento en las iglesias grandes es que los que son líderes siempre son líderes y no hay otros líderes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver al pastor de la iglesia, el argentino, el hermano Dante Gebel. ¿Cuándo usted ve fuera de Dante Gebel predicar a otra persona? No. Él tiene una organización muy grande, pero cuando él termine, ¿qué pasa? ¿Sí? Y volvemos, ¿qué está haciendo él? Recopilando a tantos cristianos de iglesias pequeñas que tenían mucho esfuerzo y ganaban gente y se multiplicaban. La sal hay que regarla, ¿sí? Y lo que están haciendo es condensarla en muchos lugares. Y entonces ha venido la idea de que lo más grande es, los mejores pastores son los que las iglesias más grandes. Y eso sí saben. Los demás no sabemos nada. Mentira. Eso es una cuestión equivocada, ¿sí? ¿Eso fue lo que está haciendo daño al cristianismo? ¿Está más grande el cristianismo ahora? No. El cristianismo tuvo cuando se multiplican las iglesias pequeñas. Esa era cuando había la clave de muchos pastores
pero es que es una cuestión dura. Dura, es más duro ser pastor de este rebaño, como es esta iglesia, que una tener de 1000. Cuando yo tengo 1000 hermanos, puedo ir más a Europa, puedo ir a hacer esto, puedo ir para allá, está en tal otro, y a veces incluso lo colocan, uy, el pastor, ahora, claro, yo tengo derecho a descansar y voy a ir a descansar, pero no como lo tienen los demás. Yo he visto, por ejemplo, pastores de 10,000 personas, entonces, ¿en dónde lo encuentran? En el gimnasio, entonces sacan fotos del gimnasio de él, o que está jugando golf, que está en tal cosa. Entonces, la imagen que está presentando ese líder es la imagen del liderazgo de afuera. Ese es el liderazgo de afuera, ¿sí? Donde tenemos quien nos hace cosas y nosotros prácticamente no hacemos mayor cosa, ¿sí? Ese es el deseo de uno de los que son... He tenido negocios, pero el negocio es que uno tenga gente que le haga y uno entonces esté en gol, esté mirando el partido, esté en esto, mire qué tal cosa, mire, muéveme a tal cosa. Eso no es liderazgo en la iglesia, ¿verdad? Entonces, segundo punto, entonces hay que saber el enfoque para desarrollar esos líderes, y los líderes fuertes entonces están enfocados en personas con su talento, ¿ok? Con su habilidad. Aquí hay una pregunta que dice, ¿estoy invirtiendo mi tiempo desarrollando seguidores o líderes? Esa, en la página 19, al principio tenemos que ganar seguidores, después formamos líderes, obvio, eso es primero así, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, ¿sí? Seguidores y después desarrollamos líderes. Esa es una pregunta. Ahora, para mí, por ejemplo, el tiempo que yo más dedico es con Richard. Pues Richard cada vez más va siendo más pastor. Hoy está predicando incluso en la iglesia allí del Porvenir. Entonces, muchas cosas dialogamos, muchas cosas. Eso también es importante en la comunicación. Cuando un líder está desarrollando a otro líder, ese líder debe estar dispuesto a tener comunicación y apertura. Ayer estaban mis mejores líderes que ha sacado aquí en la iglesia en la mañana. Estaba entonces el pastor Juan Carlos Soto, uno de los grandes líderes que ha salido de acá. Estaba entonces el pastor de allá de Bucaramanga, se me va el nombre, Milton Mateus. Estaba José Luis Becerra, estaban acá ellos, Darío Muñoz, mi hermano, y así otros más estábamos acá. Yo decía, ese es el producto, ya ustedes no los ven acá. A veces algunos dicen, pero ¿quién es José Luis Becerra? Bueno, yo le voy a decir quién era, ¿cierto? Y después oír que por ejemplo, estaba acá el hijo de, ¿cómo se llamaba? El que iba manejando cuando tuviste el accidente, ¿cómo se llamaba? Doncel, Johan Doncel. ¿Te acuerdas de Johan Doncel? Que pues eran de la edad tuya y todo. Ahora ya no está él, ahora está el hijo de 20 años. Y entonces Juan Carlos ve que ese muchacho puede ser. Milton Mateo vino con su hijo, ¿sí? Que tiene también 20 años y que va a manejar comunicaciones a nivel nacional y cosas así. Entonces uno va notando cómo vienen esas delegaciones, ¿verdad? En este momento, por ejemplo, uno sabe que José Luis Becerra maneja los grupos Alfa en Latinoamérica, ¿sí? Ya es un hombre que trabaja a niveles de arriba. Líder de líderes, tiene 45 años. Ahora, él no comenzó ayer. Aquí comenzó a saber cómo era. Él decía, mire, el carácter del pastor Carlos fue el que me formó, ¿sí? Porque, bueno, yo era mucho más fuerte que ahora, mucho más agresivo, ¿sí? De pronto más intolerante, ¿sí? Pero la formación de José Luis Becerra tuvo que ser acá y después pasó por César Osvaldo Avellana, que es mi cuñado, que también salió de acá, que es pastor. Entonces, usted puede notar, ¿usted qué quiere ser? ¿Sí? Entonces, o qué quiere, mejor dígale a Dios, ¿qué quieres que yo haga, Dios? ¿Sí? Sería mejor. ¿Cuál es el propósito? Y el Señor puede decirte, yo quiero que tú hagas líderes de líderes. Haz líderes de líderes. A ver, vamos a ver un profesor. Cuando va en clase, y ahorita que he estado en desarrollo de la Cámara de Comercio sobre lo que tiene que ver emprendimiento, uno entiende que en este momento la cátedra magistral ya no debe ser. Es decir, donde el profesor lo sabe todo, conoce todo, y el único que es que basea su conocimiento en los estudiantes que están con la boca abierta recibiendo el jugo del conocimiento. Ahora no, ahora es interrelación.
Ahora es poner en funcionalidad a los alumnos, colocar y conocer sus ideas, comenzar a ver, digamos, situaciones que pongan retos, ¿sí? A ellos. Es cuestionar, ¿sí? Todo eso tiene que verlo. Entonces, eso es lo que hace, y que el valor no está en que es que no tiene conocimiento. Todos tenemos conocimiento, ¿sí? Todos, ¿sí? De todo tenemos conocimiento. Lo que pasa es que alguno tiene poco y el otro tiene más, pero el poquito de uno y va creciendo el conocimiento y se desarrolla. Entonces, cuando el profesor hace callar a todos los muchachos, entonces para que le atiendan a él, está dando simplemente a esa medida, pero no está dejando, es para que el alumno llegue a dar una buena calificación, pero no para ser verdadero un conocedor de las cosas. Entonces, a mí me sorprendió ver cómo en realidad la vivencia es más importante. Ok, ¿qué estás desarrollando? ¿A quién estás desarrollando? ¿Sí? Gloria a Dios por las madres, porque primero, al tener un hijo ya tienen mucho que hacer, ¿verdad? Y ustedes tienen un reto muy grande. Pero ahora no se quiere tener niños, se quieren tener perros, ¿sí? Sí, gatos. No tener hijos. No tener hijos. ¿Eso lo sacó de la Biblia a las personas? No, es la sociedad. Es el príncipe de este mundo colocando ideas y manipulando a la humanidad. ¿No te das cuenta cómo está manipulada la humanidad? ¿Cómo tienen esos líderes como un Putin manipulando? ¿Sí? Y otros manipulando, no solamente él, pero es que como se ha dejado mostrar tanto el hombre, ¿cierto? Eso no es de Dios. Lo de Dios es que todos tengamos la misma, digamos, privilegios, ¿sí? Que si lo hacemos y si ganamos algo es porque nos esforzamos para el bien de otros. El siervo de los siervos de los siervos fue Jesucristo nuestro Señor. El que lavó los pies, el que madrugaba, el que trasnochaba, ese fue, ¿sí? Entonces algún diría, no, yo me voy a pensionar para no volver a madrugar. Yo me voy a pensionar para no tener que salir de mi casa. Me voy a pensionar para que, bueno, en fin, pueda comer de lo mejor que no he comido. Me voy a pensionar para viajar, viajar, viajar. Me voy a pensionar. Pero hay muchos que han tomado esa actividad y se han muerto a los 5 años de su pensión. Después se dan cuenta, no, tengo que hacer deporte. No, yo debo de hacer tal cosa. ¿Sí? Así que ánimo, hermanos. Vamos a tener cada vez más una iglesia más en movimiento. La base, ¿cuál es? Que estamos diciendo, ¿cuál es la base? La oración. No hay otra. Entonces, ¿cuál es su plan personal para el desarrollo de personas? ¿Sí? Ahora, vuelvo y digo, madres y padres, el plan inicial deben ser nuestros hijos. ¿Sí? Deben ser nuestros hijos. Desarrollarlos. Esa semana anterior se fue otra vez David, mi hijo, para Estados Unidos. Va a estar 2 meses. Yo le decía a él, lo más importante para ti es conocer la visión de Dios. ¿Qué es lo que quieres? ¿Sí? No es lo que tú quieres, lo que Él quiere. ¿Sí? Esa es la gran diferencia de un verdadero discípulo del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? ¿Qué quieres que yo haga? Eso es más importante. Y bueno, espero que él pueda identificar su proyecto de vida de acuerdo a Dios, ¿sí? Mi hijo Juan Carlos, vamos a estar en julio allá porque va a ser ya reconocido como presbítero de la iglesia del Nazareno. Vamos a estar con Lili, mi esposa, vamos a estar en ese momento especial, solemne, y él ya queda dentro de una perspectiva para ser un predicador internacional de la iglesia del Nazareno y especialmente pues desarrollar ya una iglesia en los Estados Unidos, especialmente seguro. En las hojas de vida es diferente. La iglesia de Nazareno en Estados Unidos tienen ciertos ciertos programas donde se colocan las hojas de vida de los presbíteros y los eligen, digamos, donde hay algún lugar para ser colocados como superintendentes, pastores o ser visioneros. Eso es lo que tiene una proyección y cambiar su estatus en los Estados Unidos. Gloria a Dios. ¿Qué quiere ser? ¿O qué quiere el Señor que quede? ¿Por qué no oramos al Señor? ¿Sí? Y que Él se comience a seguirles. ¿Sí? Yo sé que este es el año del levantamiento del liderazgo. También entendí, por ejemplo, que vamos a tener en parejas, tenemos 2 parejas líderes, pero van ellos a estar enfocados en una edad determinada que hoy la vamos a decidir. ¿Sí? ¿Qué edad? ¿Sí? De 0 a 12 años.
creo que es de 13 a 20, a tantos años, otro grupo que van a estar liderando. Sí, vaya siguiendo, sirviendo a Dios. Déjese, sométase, porque hay algo que tenemos que aprender aquí en esta iglesia, el solet. ¿Sí? ¿Cuál es el solet? ¿Qué significa solet? Sometimiento, obediencia, lealtad, enseñable y disponible. Amén, hermanos. Recuerde esto, su cansancio no lo da el dormir, no lo da el comer, no lo da el no hacer, digamos, su cansancio está, entréguelo en la presencia de Dios. Y mire, Dios te renueva las fuerzas increíblemente. Cuando usted entiende que ese es el ambiente de Dios, usted viene y comienza a adorar al Señor. Se coloca, usted comienza a percibir un ambiente de paz y comienza a percibir las fuerzas. Eso es lo que yo recibo, ¿sí? Yo a veces no puedo dormir mucho. A veces tengo que estar en un lado o en otro, pero veo que eso es. Y entonces Dios da, Dios provee, ¿sí? Cierre sus ojos. Oremos al Señor en el día de hoy. Señor amado, te damos gracias por este momento tan especial. Tú estás diciendo, Señor amado, a muchos de los aquí presentes que deleguen tareas para desarrollar personas. Oh glorioso Dios, entendemos que la iglesia creció delegando, Señor amado, tareas, Señor amado, para que los apóstoles entonces levantaran líderes. Glorioso Dios, en el lugar donde tú quieres colocarnos, ahí estaremos. Pero entendemos, Señor, que todos comenzamos desde la base. Servir, servir, servir. Señor amado, hacer lo más sencillo y que seamos personas que mantenemos el solet, sometidos, obedientes, leales, enseñables y disponibles. Yo quiero ser a ti, Señor, delante de ti sometido, a ti que es el que me gobierna principalmente, a las personas que tú has colocado como líderes humanos, Señor, me quiero someter a ellos. Quiero, Señor amado, obedecerte a ti, pero obedecer también a mis autoridades, Señor amado, que en este caso han querido que este sea el lugar de las enseñanzas de los demás pastores, este templo, amado Dios. Señor, que yo debo ser, Señor amado, no solamente sometido obediente, sino ante todo leal, amado Dios, a ti, como tú quieres que se hagan las cosas, y leal, amado Dios, a mis líderes humanos, Señor, que has colocado. Que yo sea alguien enseñable todo el tiempo aprendiendo, Señor amado, y que esté siendo una persona disponible para lo que tú quieres. Gracias, Dios, les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, hermanos líderes, Dios los bendiga, sigan desarrollando sus vivencias. Den un aplauso a nuestro Dios y así termina nuestra reunión. Después de la reunión, voy a invitar a una serie de hermanas que ya les había pedido que estuvieran el domingo anterior para que en unos 20 minutos después del culto estemos charlando, ¿ok? Y bueno, ya saben algunos quiénes son, ¿ok? Gracias, hermanos, Dios los bendiga.